Hola país, hola mundo, qué alegría volver a conectar con cada uno de ustedes en este podcast Valientes, su podcast favorito, en este tiempo que compartimos, que sabemos que es de mucha bendición, de información y de restauración. De verdad que es una gran alegría. Y como ustedes saben, estoy muy bien acompañada por mi queridísimo pastor, maestro y líder, Roger Fernández, pastor de nuestra casa, de nuestra iglesia, Ríos de Restauración y Avivamiento. Mi querido pastor, hola, ¿cómo está usted? Bendiciones. Buenas, Karina, qué bueno poder estar nuevamente juntos después de un tiempecito ahí ausente, muchos compromisos, pero el Señor nos da el regalo y la oportunidad de poder conectar de nuevo con esa comunidad hermosa que nos sigue y a la cual nosotros pues tenemos ese deseo de edificar siempre a la luz de las Escrituras. Amén, amén, mi querido pastor, así es. Pastor, hoy tenemos un gran tema que sabemos pues que despierta muchas inquietudes, cuestionamientos, posiciones, pero que lo estaremos analizando a la luz de la palabra de Dios, quien da la verdadera dirección, quien nos aclara. Y de verdad les comparto a nuestra comunidad de seguidores que esta cabina sentimos una presencia hermosa del Espíritu Santo, quien va a hacer pues que este tema lo analicemos conforme a su presencia y a la palabra del Señor. Pastor, estaremos conversando sobre el conflicto palestino-israelí, visto a la luz de la palabra del Señor, desde el punto de vista de la fe. Así es. ¿Qué le parece, mi querido pastor? Bueno, interesantísimo, y me gusta que estamos tratando este tema en esta semana, sobre todo porque fue un tema que lamentablemente unas semanas atrás se le dio un matiz político, pero trayéndolo al plano local, y generó, bueno, muchísima confusión. De hecho, hasta en un momento pues tuvimos que hacer un escrito para la iglesia local enseñando lo que la palabra de Dios pues a nosotros nos enseña. Y nosotros queremos llevar esa luz, queremos llevar esa guía, sobre todo porque es un conflicto que se ha agravado. Bueno, todo después de aquel fatídico día, aquel 7 de octubre, mediante aquel acto de terror. Y de ahí, pues, por supuesto, reacción, digamos así, de cualquier nación, en este caso Israel, que es una potencia. Cuando sufren ese tipo de daño, usualmente, bueno, y eso se ve en la vida práctica, que la reacción a un dolor usualmente supera con crece la respuesta al dolor recibido. Entonces, de repente estamos en un conflicto que tristemente está cobrando las vidas de muchos seres humanos. Muchas personas allí están muriendo, hay una crisis sanitaria, hay una crisis alimenticia, y al conflicto alargarse tanto, pues por supuesto comienzan a levantarse voces. Quizás nadie esperaba que iba a ser un conflicto que iba a tomar tanto tiempo, y por supuesto trae de una manera u otra la atención de la comunidad internacional, comienzan las opiniones, y ahí nosotros nos encontramos. Pero es un tema que, por encima de verlo con la pasión, tenemos que verlo a la luz de Cristo, cómo lo ve Dios a través de su palabra. Amén, pastor, así es. Y como usted decía, es un conflicto que me atrevo a decir que en el mundo moderno es uno de los más complejos y de los más duraderos. Esta situación entre Palestina e Israel, que encuentra sus orígenes precisamente, bueno, porque un territorio ha sido reclamado por dos pueblos. Y recordemos en un momento de la historia del siglo pasado, en el 1948, cuando también pues Israel, que fue un momento, un hito, un momento histórico, que se convirtió, no evolucionó a un Estado, y luego de ese precisamente mayo del año 1948, ya más de 7 décadas, ¿cuántos pastores esfuerzos de paz,
pero al mismo tiempo levantamientos, enfrentamientos, esas iniciativas de la comunidad internacional por restablecer la paz en un Medio Oriente que nunca la ha tenido. Nunca la ha tenido, lamentablemente. Bueno, y que ha cobrado tantas vidas. Muchas vidas. Inocentes. Yo crecí viendo a esa gente peleando. Yo también. Tengo 50 años. Ya antes de yo nacer estaban peleando. Claro que sí. Tengo 50 años y todavía sigue el conflicto. Claro que sí. No es un conflicto nuevo. No, para nada. Muchos temas en cuestión. El tema precisamente de la frontera Israel y Palestina, el tema de los derechos humanitarios, el tema pues del rol de la misma comunidad internacional, hacia dónde ha ido, el estatus de una ciudad como Jerusalén. Así o sea, es. Yo lo digo y se lo dije hasta en un momento, es tan complejo y bueno, da para tantas conversaciones, pero lo importante de este encuentro es analizarlo a la luz de la fe, de la palabra de Dios y algo importante, pastor, como pueblo cristiano, que somos sal de la tierra y luz de la oscuridad. Así es. ¿Cuál deben ser esos criterios y el pensamiento que nos corresponde y las posiciones y posturas que como pueblo cristiano, pueblo de Dios, debemos pues de tomar? Pastor, como le decía, es un tema complejo, es un tema extenso, pero algo importante que usted decía, y es que ahora también este mes de mayo en República Dominicana pues tomamos una posición, y es que en la sesión de las Naciones Unidas pues nuestro país también votó a favor de que Palestina fuera un estado de pleno derecho en la misma ONU. Eso también localmente causó pues una serie de posiciones, de inclinaciones, y es lo que me gustaría también con usted analizar y evaluar ahora para la edificación de nuestros seguidores que nos están viendo. Y pastor, comenzamos con una pregunta importante que me gustaría hacerle a usted como maestro. ¿Cómo podemos analizar y cuál es la posición que tenemos que ver a la luz de las Escrituras sobre este conflicto? Mira, una pregunta muy interesante, porque la semana pasada hubo tanta confusión, de repente desinformación, confusión. Y se levantaron personas, bueno, si República Dominicana estaba bajo una maldición por este voto. Se hizo referencia a la Escritura en el libro de Génesis, cuando Dios le da una promesa a Abraham en el capítulo, específicamente el capítulo 12, ¿verdad? Que es cuando Dios llama a Abraham. Importante que antes de Abraham ser llamado, Abraham ni había sido circuncidado, Abraham no era judío, Abraham ni siquiera estaba en ese territorio, Abraham estaba por allá, por Ur de los Caldeos. Estamos hablando de Mesopotamia. Entonces, Dios le da esa promesa, le dice, lo saca, te voy a bendecir, bendeciré al que te bendiga, voy a maldecir al que te maldiga. Ahora, es una palabra que Dios, una promesa que Dios le da a Abraham, que de hecho se pone de manifiesto. Yo no sé si tú recuerdas cuando él va a Egipto y luego creo que desciende donde Abimelech también. Y, ¿verdad? En ambas ocasiones Abraham dice, ella es mi hermana y todo eso, hablando de Sara por cuidar de ella, y Dios hiere a aquellos pueblos, bueno, querían tomar a Sara. Y nosotros podemos ver un cumplimiento literal de esa promesa que Dios le da en ese momento a Abraham. Ahora, Dios le habla a Abraham y le da una promesa, le dice, yo te voy a dar una tierra, pero también le habla de una descendencia. Y cuando quizás, yo pienso, Karina, que cuando Abraham estaba, sobre todo por lo que dice el autor del libro de los Hebreos, la visión de Abraham tuvo que ser muy amplia. Y aunque había, ¿verdad?, en este pacto, un pacto incondicional que Dios hizo con Abraham, es importante eso, fue un pacto incondicional, no le puso condiciones. Y Abraham halló gracia, ¿verdad?
Y Dios puso fe en él, porque la fe es un don de Dios, y creyó y le fue contado por justicia. Pero la visión de Abraham es tan amplia que el autor de los Hebreos dice que Abraham tuvo tiempo de volver atrás, pero no lo hizo porque tenía sus miradas en una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Quiere decir que más allá de algo de este mundo, de algo físico, Abraham está viendo algo de mucho más amplitud. Celestial. Él está viendo algo celestial. Y aún, ¿verdad? La promesa que recibe Abraham, no solamente, bueno, su descendencia, le dice Dios que va a ser una nación y todo eso, pero le da una palabra: en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y es que la descendencia de Abraham, ese pueblo de Israel, tenía una encomienda. ¿Cuál era la encomienda? Dios le dijo en Éxodo capítulo 19, Dios ahora hace un pacto condicional. Abraham fue incondicional, pero a Israel es condicional. Una y otra vez le dice: si ustedes me obedecen, ustedes van a ser para mí mi especial tesoro, una nación santa. ¿Por qué? Porque era una nación que iba a dar a conocer el Dios verdadero, a Jehová. Dios le dio sus leyes. Oye, ¿tú sabes lo que una nación que tenía 2 tablas escritas por el dedo de Dios? Eso era algo extraordinario. Así es. Todas las naciones tenían muchos dioses. Israel tenía al Dios verdadero. Uno solo. O sea, Israel fue constituido como una fuerza centrípeta, ¿verdad? Que es centrífuga, me parece, que es la que atrae, ¿verdad? Todo el mundo iba a tener que ir a Israel para conocer a su Dios. Ahora, Israel no cumplió, y como era un pacto condicional, nosotros lo vemos a través de su historia, cuántas veces fue removido de su tierra una y otra y otra vez. Lo hicieron los asirios, lo hicieron los babilónicos, después volvieron con los persas, se establecieron en ese tiempo, entonces después vienen los romanos nuevamente a principios de la historia, ¿verdad? Después de Cristo en el año 70, y fueron dispersados por el mundo entero. Israel sencillamente no entendió, ¿verdad?, el propósito y el plan que Dios tenía con ellos, que era que viniera Cristo y que ellos dieran a conocer ese Dios verdadero. Ahora, cuando Cristo Jesús viene, ¿verdad?, todo lo que había vivido el pueblo de Israel a través de sus fiestas, de sus ritos, todo eso es cumplido en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Y Dios ahora levanta y llama a un pueblo que no era pueblo, que somos nosotros los gentiles, para ser parte de esa promesa y de esa bendición que desde el tiempo de Abraham fue dada, pero que no comenzó a llegar a los gentiles a través de Cristo. Acuérdate del profeta Jonás, que fue a predicar a Nínive, una nación perversa. ¿Por qué? Porque siempre el propósito de Dios ha sido salvar a todos los hombres de la tierra. Así es, pastor, wow. Pero yo quiero hacer énfasis en un punto, porque a veces nos orientamos mucho al tema de la bendición y al tema del Estado de Israel. Yo quiero que ustedes me hagan énfasis en 2 cosas fundamentales: pueblo de Israel y Estado de Israel. Y al punto de la maldición. O sea, el no cumplimiento de esa relación, de ese pacto con Dios, cuando se resquebraja, cuando se rompe. Entonces ya comienza, para que quede bien claro, ese punto de quiebre, ya que se nos olvida de la maldición. Y la diferencia fundamental es cuando hablamos del Estado de Israel y del pueblo de Israel. Mira, Dios siempre ha trabajado con el pueblo de Israel. Trabajó en el exilio. Acuérdate cuando fueron a Babilonia, no eran estado, ya habían sido sacados de su tierra, y Dios seguía trabajando con el pueblo de Israel, porque Dios le dio una promesa a Abraham y habían cosas, ¿verdad?, antes de Cristo que tenían que cumplirse. Tenía que llegar Cristo Jesús, y no eran un estado, era un pueblo, ¿verdad? Un pueblo disperso. Entonces, luego el pueblo, vuelven a su tierra, el pueblo de nuevo reedifica las ruinas, ¿verdad? Y se cumple, la palabra que Dios había dado, porque la palabra que Dios dio
para con Abraham era que a través de uno, de su descendiente, ¿verdad? La promesa de la redención, el padre de nuestra fe, que fue el primero que creyó y le fue contado por justicia, que es Cristo Jesús, iba a venir como un descendiente físicamente de la carne, que era Cristo Jesús. Entonces, tú tienes que ver, por ejemplo, Dios le da un pacto, le hace un pacto condicional a Israel, sujeto a la obediencia. O sea, Israel mientras obedeciera a Dios no iba a tener dificultades, porque el pueblo dijo, haremos todo lo que tú digas, pero Israel nunca obedeció a Dios, porque en el 19 estamos diciendo, haremos todo lo que tú digas, y más adelante se hicieron un becerro de oro. Claro, o sea, claro. La naturaleza de ese Israel del antiguo pacto, ¿verdad? No todos, por supuesto, porque Dios siempre tiene sus remanentes. Era un pueblo de dura cerviz, era un pueblo subversivo. O sea, de hecho, cuando los persas le dan la libertad de volver a su tierra y se levantan los Tobías, los Zambalá, y cuando Esdras vuelve dicen, ese es un pueblo que tiene fama de ser subversivo, es un pueblo, por así decirlo, cabeza caliente. Entonces, es un pueblo que no ha obedecido a Dios y todavía llega la persona de Jesucristo, ¿verdad? Y no reciben a Cristo Jesús. Creo que su punto de quiebre es ahí, porque cuando Cristo Jesús viene y el pueblo no lo recibe, o sea, acuérdate de esa escritura, lo suyo vino, mas los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni por voluntad de varón ni de hombre, sino de Dios. Entonces, cuando Cristo Jesús está en la cruz del Calvario y dice, todo está consumado, fíjate que ayer velo se rasga, todo lo que se había dicho de Cristo Jesús, ¿verdad? Ahí se cumple, o sea, todos esos, aún los sacrificios, que era figura de lo que habría de venir, se cumple en Cristo Jesús en ese momento. Wow, pastor, tremendo. Pastor, en este tiempo es un tema, vuelvo y le digo, tan amplio, tan extenso, pero viéndolo ya desde el punto de vista de la geopolítica, el conflicto de Israel, el Estado de Israel con el Estado palestino, la posición República Dominicana ante este conflicto, ¿cuál debe ser frente a tanto de Israel como de Palestina? Mira, el mismo Cristo, a mí me gusta esa escritura de Gálatas, capítulo 3. Wow, esa escritura es poderosa. Gálatas capítulo 3, versículos 27 y 28, que dice, los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están recibidos, y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Esa es una situación, ¿verdad?, de geopolítica. Aquí en la tierra está la justicia de los hombres, organismos que están llamados, digamos así, con todo y sus defectos y toda su maldad, ¿verdad? Pero por lo menos ahí hay cortes que se encargan de, oye, por lo menos tienen un poquito de autoridad ante los ojos de los hombres para resolver estos conflictos. Ahora, nosotros como creyentes, ¿verdad?, que amamos a Israel porque de ahí vino Cristo, pero también amamos a los palestinos, o sea, especialmente a los gazatíes, porque indudablemente el 7 de octubre del año pasado, eso fue atroz, y como decía anteriormente, la reacción de Israel es la reacción de cualquier pueblo que ve amenazado su existencia. Eso era, pero ya el conflicto, han pasado los meses, ha pasado el tiempo, y hay vidas que se están perdiendo allí. Y hay algo importante, usted puede amar a Israel, pero para amar a Israel usted no tiene que odiar a los palestinos, especialmente a los gazatíes. Estamos hablando allí de una hambruna actualmente, estamos hablando allí de una crisis. O
sanitaria, no una crisis humanitaria humanitaria. a gran escala, realmente. Cuando el pastor dice Gazatíes, significa aquella comunidad que está ubicada en la Franja de Gaza, donde hay realmente una crisis a todos los niveles de salud humanitaria por el mismo conflicto. Y que también Gaza no es Hamás, o sea, Hamás es una organización terrorista mala que le ha hecho mucho daño a los gazatíes. O sea, tú has recibido tanta ayuda y ustedes lo que se han dedicado es a hacer túneles y a buscar armas de guerra y todo Israel vive bajo un asedio, por así decirlo. O sea, estamos hablando de un conflicto humano entre dos naciones, una buscando supervivencia ante la otra. Ahora, nosotros como creyentes lavados con la sangre de Cristo, porque ahí en Gaza hay cristianos. Claro que sí. Karina, ahí hay gente convertida a Jesucristo. Claro que sí. O sea, el mismo, y aún en Israel hay gente que le sirve a Cristo, claro, muy mínimo, porque Israel realmente es un pueblo, por así decirlo, que lo menos que es cristiano. O sea, en Israel... Pastor, hemos tocado algunos que a mí me gustaría abarcar. ¿Cuántas se abren muchos resquicios, tantas preguntas que yo quiero hacerle? Tocamos el tema, pastor. Usted decía, tenemos que orar por Israel y por Palestina. Sí, yo me enfado, porque a veces hay personas y no, en todos los lugares, vamos a orar por la paz de Jerusalén. Que dicen, vamos a orar por Israel. Digo yo, ok, pero ¿y Palestina? Pero esos niños, mujeres, envejecientes, muriendo en aquella zona, inocentes, ¿qué hacemos con ellos? ¿No merecen la intercesión? ¿No merecen que oremos por ellos? Es mi pregunta, o sea, que yo me he hecho. ¿Qué hacemos ante ese crimen atroz? Es más, deberíamos orar, que Dios levante misioneros, o sea, para ir a Gaza. Yo he escuchado, el tema cuando detonó aquella madrugada del 7 de octubre en Israel, este ataque que usted mencionaba ya hace un momentito, que dicho sea de paso, era una fiesta totalmente perversa. Así es. Una fiesta totalmente lejos, totalmente divorciada, alejada de las prácticas de un pueblo cristiano, totalmente. Allí va de todo, menos cosa buena, pastor. Así es. Realmente. Pero cuando decimos, no, nos corresponde, tenemos que orar por Israel, punto. Y ok, pero ¿qué pasa con la gente inocente? Entonces, pastor, si oramos por Palestina o este voto por Palestina, ¿estamos bajo maldición, pastor? Jamás en la vida. Es que hemos malinterpretado las escrituras. Nosotros tenemos que entender que cuando Cristo murió en la cruz, Cristo Jesús murió por todos. Y hay una cosa, tu amor, un apoyo a una nación no significa que tú estás odiando a la otra, jamás en la vida. Y aún las escrituras, nosotros encontramos un plan de Dios para el final de los tiempos que envuelve a la nación de Israel. Ese propósito se va a cumplir con la ONU, sin la ONU, por encima de todas las cosas. Y aún nosotros, Karina, tenemos que entender que hay cosas que tienen que cumplirse, porque ese conflicto va a llegar a una solución, porque la Biblia habla de una falsa paz. Apocalipsis habla del jinete del caballo blanco y dice, el mismo Cristo Jesús dijo, y cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Quiere decir que todo lo que encamine hacia la paz de esa región, a nosotros lo que debe llenarnos es de gozo, porque nuestra redención está más cerca que nunca. Claro que entonces, sí. Nuestra labor como cristianos, ¿verdad? Las naciones tienen su conducta, tienen sus instituciones en el mundo natural, porque este no es el cielo, este es un mundo y el problema del mundo es el pecado. Ese es el mayor problema, por eso el hombre es violento, porque el hombre es pecador. Entonces, ¿qué es lo que nosotros predicamos? Un evangelio de fe, un evangelio de esperanza.
De paz. Mira, Karina, tú has observado a veces cuando llevan esos niños heridos, ¿verdad? Y no Son imágenes dantescas, son sí, imágenes desgarradoras. que sobrecogen el alma. Y esos niños tienen que ver. Entonces, ¿cómo crecen esos niños? Nosotros que como cristianos predicamos tanta sanidad, porque hablamos mucho de sanidad y de interior y todo eso, pero esos niños cuando crezcan, crecen con ese sentimiento antisemita, que luego tú lo ves que están dispuestos a cualquier cosa. Entonces, ¿qué nosotros debemos como iglesia orar? Orar por los gazatíes, así como oramos por Israel, para que la luz del evangelio les resplandezca. La gente piensa como que Dios tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Dios dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí entran los judíos, ahí entran los gazatíes, ahí entran los árabes, ahí entra todo el mundo. La sangre de Cristo es efectiva, está disponible para todos, pero es efectiva para el que cree. En Israel no son muchos los que creen. O sea, Israel no es, atención, no es Israel no es el pueblo exclusivo, favorito de Dios, e inclusive hubo un momento que se entendía que República Dominicana, al votar en aquel momento para Israel convertirse en Estado, estábamos bajo esa bendición especial de Dios, pero que usted aclaró que fue a Abraham. Una promesa a Abraham. Una promesa a Abraham. Y si nos vamos a eso, imagínate, si nos vamos al tema de la maldición, tú tienes naciones como Rusia, como Irán. Tomemos a Rusia, que ha sido una nación, ¿verdad?, que le ha dado el voto a Palestina, porque en esencia el conflicto allí es por intereses económicos, definitivamente. El que controla el Medio Oriente controla el mundo. Hay que verlo así. Entonces, ¿cuál es el instrumento que usan las naciones? Porque aunque eso va a ser para otro programa, la geopolítica, Rusia y China, que utilizan a Irán. El problema es Irán, que es el que suministra armas, tanto a Hezbollah como a Hamas. Pero vemos una Rusia, ¿verdad?, que aunque también es aliada de Irán y en ocasiones no se sabe cuál es su posición, bueno, apoya también a Palestina, pero si nos vamos al plano, Rusia no es una nación que está bajo una maldición, al contrario, hasta vemos una Rusia que defiende los valores de nuestra fe cristiana, más que los mismos Estados Unidos, más que Occidente, porque Occidente ha entrado en un deterioro moral completamente. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viviendo. Ahora, nosotros como creyentes, nuestro papel, predicar a Cristo. Amén. El centro de atención es Cristo. Cristo, el misterio que estuvo oculto, ¿verdad?, en otros tiempos, pero que ahora está siendo dado a conocer. ¿Cuál es? Que es Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria. Wow. ¿A quién tenemos que elevar? A Cristo. ¿A quién tenemos que hablarle a los judíos de este tiempo que todavía siguen en el mismo error? Es de Cristo. ¿A quién tenemos que hablarle? A los gazatíes, a palestinos, a todo el mundo. Es de Cristo. ¿A quién nosotros tenemos que levantar? A Cristo Jesús, que el mismo Cristo, ¿verdad?, que murió, como dice la Escritura, los suyos vino, no les recibieron. Ahora, todos los que les recibieron, esa salvación está disponible para todos nosotros. Wow, pastor. Lamentablemente con este temazo, como le dije al principio, que nos va a demandar otras entregas más adelante, hemos terminado ya. Nuestro control master está haciéndonos señas. Parece un tráfico. No. Pero hemos querido pues abarcar un poquito en algunos aspectos que la comunidad que nos sigue, yo sé que estará mucho más edificada luego de ver esta entrega. Pidamos a Dios que se levante, que cuando se resuelva esta situación, ¿verdad?, ¿qué va a pasar? En su momento tiene que pasar que misioneros quieran ir a predicar a Gaza. Quizás para algunos esto puede ser chocante. Y dirá, vaya usted, tomaría yo y Dios me dé una asignación similar. Porque Dios nos mandó a nosotros a predicar el evangelio a todo el mundo. A todo el mundo.
Sin exclusión. Sin exclusión. Este es un evangelio para todos. Que esto quizás incomode sentimientos, pero ese es el amor de Dios. Amén. Incondicional. Amén. Amén. Así es, pastor. Prometemos a nuestra comunidad otra entrega de este tema, que esperamos haya sido de mucha edificación. Y como el pastor nos instaba, tenemos que orar. Sigamos orando por la paz en Medio Oriente, por la paz del mundo y también en nuestro país. Muchas bendiciones, un fuerte abrazo y hasta la próxima entrega.